quiero tocar un tema, hermanos. Y el título de la enseñanza de este día se llama Aprende a decir que no o aprendamos a decir que no. Bien, ya, gracias a Dios. Ya pude agrandar la letra aquí también. Gracias a Dios a la tecnología, ¿no? Así que tengo que echar mano de eso, ¿ah? Me voy a comprar una Biblia con letras más grandes o unos lentes. Le dije a mi esposa ahorita que me prestara sus lentes, pero no sé cómo le llaman esos que mira uno bien de lejos y miraba la mitad bien y la otra mitad no la miraba. Necesito ir acostumbrándome. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Hoy vamos a ponernos sobre nuestros pies. A ver si me apoyan ahí. Ok, ya está. Gálatas 5, versículo 16, para la gloria de nuestro Dios. Leemos una parte de la escritura. Ustedes me avisan si ya estamos ahí. Amén. Gracias, hermano. Bendito Dios. ¿Los demás los esperamos? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. Dice en el nombre de Jesús, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bien, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros. Le pido de favor que me lleve en su oración. Y vamos a pedirle a Dios, hermano, que nos bendiga en esta tarde a través del consejo de su palabra. Bendito Dios, eterno Padre Celestial, estamos una vez más delante de su presencia, bendito Jesús. Y le pedimos, Dios, de su ayuda, Padre, en este día, bendito Dios, para poder transmitir el consejo de su bendita palabra, bendito Dios. Padre, le pido, Señor, que tome el control, Señor, de mi vida, de mis pensamientos, de mi boca, Señor, de mi lengua, de todo mi ser, Padre eterno, para poder, bendito Dios, transmitir tu bendita palabra a cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Queremos honrar tu palabra, este lugar, bendito Dios, y que tu voluntad prevalezca de principio a fin, para la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Amén, bendito Dios. Amén, hermanos, ¿pueden tomar sus asientos? Bien, le decía que el lema de esta tarde se llama Aprendamos a decir no. La enseñanza, hermanos, que ahora analizaremos, o esta porción de la Escritura, tiene que ver, como le decía al principio, con uno de nuestros tres enemigos de la iglesia, que es, la iglesia somos nosotros. Y la razón por la cual, verdad, a veces sí se nos complica o es difícil un poco practicar relacionado con este enemigo que vamos a ver hoy, no es por falta de información o por falta de conocimiento. A veces es por falta de autocontrol o por falta de disciplina con nosotros mismos. Y hoy lo que vamos a atacar, se podría decir así, es lo que está relacionado, hermanos, con nuestro ego, con nuestra carne, con esa inclinación al mal, hermanos. En Génesis capítulo 6, versículo 3 y 5 dice la Escritura, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y en el versículo 5 de Génesis dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era solamente el mal. Y en realidad, hermano, y a decir verdad, esa es la esencia o ese es el producto, el resultado, verdad,
cuando nosotros no andamos en el Espíritu, sino andamos más inclinados en los deseos pecaminosos de nuestra carne, ¿no? Quiero contarle una breve ilustración. Dios, hermano, nos ha permitido llegar a cada uno de nosotros. Quizás unos van empezando, otros ya han llegado a una altura más elevada. Y quiero comentarle una ilustración. En cierta ocasión se dice que se hizo un concurso, ¿verdad?, de niños. Y estos niños tenían que subir a unos escalones. Vaya, una escalera, vamos a decirlo así. Y pues pasaron varios niños y casi la mayoría, ¿verdad?, llegaban a una altura, digamos, considerable, a la mitad, otros pasaban un poquito más de la mitad. Entonces, al último le tocó pasar a un niño. Todos los papás fueron para ver el concurso de los niños. Y este niño agarró, hermano, se encarreró y empezó a subir la escalera y subió y subió y subió y subió casi, digamos, que hasta la cima. Entonces ya pues toda la algarabía ahí aplaudiéndole, ¿verdad?, porque había superado a los otros niños. Lo que le llamó la atención del papá es que este niño no era un niño intrépido, solamente era un niño que pues en el momento le tocó concursar, ¿verdad?, y logró llegar más alto que los demás. Entonces cuando baja el niño, su papá con esa curiosidad le dijo: oye, hijo, me sorprendiste, necesito que me digas cuál es la diferencia o por qué lograste llegar más alto que todos tus compañeros. El niño le dijo esta versión, ¿no? Dijo: ¿sabes qué, papá? Lo único que no hice es mirar hacia abajo. Entonces, a veces, hermano, mirar hacia atrás, mirar hacia abajo o mirar a Egipto, ¿verdad?, o inclinarnos al deseo de nuestra carne, no nos permite, ¿verdad?, llegar a un nivel que Dios quiere que lleguemos o a donde Él tiene destinado para que lleguemos. Como lo dijimos en la ocasión pasada, también el mundo, hermano, nos afecta y su influencia, ¿verdad?, nos detiene para poder avanzar lo que debemos de avanzar con Dios. Y si hemos avanzado poco, mucho, hermanos, yo creo que hemos llegado con la ayuda de Dios hasta el nivel que usted ha llegado. Amén. Pero si quiere avanzar aún más, tome la ilustración de ese niño. No regrese a ver para atrás. A la mujer, a la esposa de Lot se le dio una indicación, ¿verdad?, de salir, ¿verdad?, de Sodoma y Gomorra y no regresar a ver hacia atrás. Y a veces podríamos decir, pero qué cruel es Dios, ¿no?, que solamente con que la mujer regresó a ver y se convirtió en una estatua de sal, la advertencia ya estaba dicha, ya estaba declarado, ¿verdad? Pero algo a veces, hermano, nos hace que volteemos a mirar hacia abajo, o algo nos hace, como la mujer de Lot, muchas veces, que volteemos a ver hacia atrás. Y en algunas de esas ocasiones, hermanos, son los beneficios de nuestros deseos carnales, o vaya, los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa. Bendito Dios. Hablando sobre la carne, hermanos, sobre esta humanidad, voy a poner un ejemplo. Todos tenemos, ¿verdad?, la necesidad, por ejemplo, de comer, ¿verdad? No podemos sobrevivir si no comemos. Pero si no nos moderamos en nuestra alimentación, hermanos, nuestro cuerpo, ¿verdad?, puede entrar en un desorden, y no solamente ello, sino que después pagamos las facturas, ¿verdad?, porque pues nos vamos a enfermar. Entonces la necesidad es comer, pero si no nos moderamos, pues los únicos que terminamos pagando las facturas somos nosotros. ¿Es necesario comer? ¿Es necesario alimentarnos? Sí. Es necesario que alimentemos esta carne. En sí, hermanos, este enemigo que tenemos no es como tal, digamos, como un espíritu, una fuerza demoníaca, sino es que a veces usamos o hacemos, mal uso
del beneficio que tenemos, ¿verdad?, que adquirir para nuestro cuerpo. Es un impulso humano y natural, ¿verdad? Pero a veces los deseos de la carne son los que nos desvían de la voluntad divina o de la voluntad de Dios. El texto con el cual iniciamos al principio, dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu. Y dice que no satisfagamos los deseos de la carne. No sé si muchos hermanos crecimos, ¿verdad? Porque y había caricaturas que a veces cuando una persona tenía que tomar una decisión, por un lado se le presentaba un angelito, ¿no?, con alitas, y por el otro lado se le presentaba un diablillo ahí, ¿no?, un personaje travieso. Y cuando la persona estaba no sabía cómo tomar la decisión que tenía que tomar, por decir, si lo relacionamos con la salud, a lo mejor el ser bueno nos podría decir, hey, come frutas, eso te hace daño, y está relacionado con nuestra carne, ¿no? Pero del otro lado, ¿verdad?, del lado de la carne, no pasa nada. Y a veces decimos, vida solo hay una, ¿verdad? Pero también tallas hay muchas, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar, hermanos, no es algo del otro mundo, ¿verdad?, que tenemos que aprender, pero son cosas, hermano, que día a día nos enfrentamos y que tenemos que tomar ciertas decisiones. Amén. Entonces, cumplir, hermano, con la palabra de Dios o obedecer a Dios trae una bendición. Eso nos lo enseña la Escritura. Pero desobedecer a Dios también trae consigo el pecado y la muerte espiritual. En otras palabras, hermano, una cosa o una decisión, ¿verdad?, trae consigo mismo su propio resultado. Mire, voy a ponerles otra ilustración y voy a hacer una pregunta. A lo mejor sea un poco capciosa. En cierta ocasión dice que habían dos lobos, ¿verdad? Vamos a decir que uno era gris y el otro era blanco. Y estos dos lobos empezaron a pelear. Y las personas que estaban viendo la pelea de estos lobos, ¿verdad?, empezaron a decir entre ellos, oye, ¿quién crees que gane? Y unos decían, no, pues que el gris, otros decían que el blanco. Y la pregunta es para nosotros, ¿quién creen que de los dos lobos, hermano, puede ganar? O de tigres o lo que sea. El que está más fuerte, ¿no? El que está mejor alimentado. Amén. Entonces, nuestra hermana Alicia dijo que el que está más fuerte, ¿verdad? El que esté mejor alimentado. Y ciertamente, hermanos, si ponemos, vaya en una balanza el espíritu y la carne, el que esté mejor alimentado en nuestras vidas, ese es el que va a prevalecer. Si nosotros alimentamos o andamos en el espíritu, como dice el apóstol Pablo, claro que va a prevalecer el espíritu. Amén. Pero si andamos en la carne, pues obviamente, hermano, va a ganar el que esté mejor alimentado. Si está más alimentada la carne, va a ganar la carne. Entonces, nuestras decisiones, hermano, nos van a llevar a obtener un resultado bueno o un resultado malo. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. El apóstol Pablo dice de esta manera, todo me es lícito o todo es permitido de alguna manera, pero no todo conviene. Todo es permitido, pero no todo edifica. Entonces, ¿es bueno comer? Sí, es bueno comer, pero comer moderadamente, hermanos. En las escuelas, ¿no? Dan clases, nuestra hermana Pris y algunos hermanos que se dedican a la docencia,
y los que pasamos por la primaria por lo menos, ¿verdad? Dan clases de la buena nutrición y es algo que nos favorece a nuestro cuerpo. Pero si no somos moderados, hermano, obviamente que vamos a sufrir las consecuencias. El apóstol Pablo dice, todo es lícito, todo es permitido, pero no todo nos conviene. La sabiduría, hermanos, es actuar de una manera correcta y conveniente. Aquí hay una verdad entre la sabiduría y la necedad. La necedad es, aunque sabemos, hermano, lo que tenemos que hacer, o a veces sabemos que hay una afectación en nuestro ser por ciertas decisiones que tomamos, nos van a traer consecuencias. Dice en Eclesiastés capítulo 10, versículo 2, el corazón del hombre sabio está en su mano derecha, mas el corazón del hombre necio a su mano izquierda. Y cuando un necio va por el camino, le falta cordura. En otras palabras, hermanos, su corazón le va a fallar y todo lo que piensa es necedad. Ahora bien, lo importante, hermanos, si ustedes se dan cuenta, no es tanto relacionar lo que debemos de comer o no. Ese es el inicio, solamente es como para poder entender un poquito, hermanos, el trasfondo de por qué debemos de aprender a decirle no a esta carne o a esta humanidad. ¿En qué? Es una pregunta. ¿En qué debemos de decirle no a esta carne, hermanos? Y vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Mi esposa salió, ¿verdad? Bien. ¿Estamos ahí? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen, hay una oposición entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando dice aquí bajo la ley, hermanos, no está hablando sobre la ley del pecado, o la ley de Dios, sino la ley de la carne. Si nosotros andamos en el Espíritu, hermanos, la ley, ¿verdad?, que predomina sobre la carne va a estar sobre nosotros, ¿verdad? Porque el Espíritu va a tener el control de nuestras vidas. Bendito Dios. Y dice en el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Quizás nosotros podamos decir, pues hermano, nosotros ya nos alejamos de eso, ya no practicamos eso. Pero hay cosas, hermano, que a veces traemos arraigadas. Dice idolatría, hechicerías, enemistades. A lo mejor no practicamos la idolatría, pero a veces hay enemistad entre nosotros, hermanos. A veces puede haber pleitos, puede haber celos, ¿verdad? En un principio decía nuestro pastor Andrés que no estamos aquí, ¿verdad?, para ver quién es más que otro o para que alguien se luzca. Iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Este enemigo, hermanos, que tenemos, sí afecta en la eternidad. Sí trasciende, hermanos, si nosotros le damos cavidad o si nosotros, ¿verdad?, permitimos que predomine sobre nosotros. Y dice el apóstol Pablo que si alguien practica cosas semejantes a estas, dice que no vamos a heredar el reino de los cielos. Amén. Entonces, gracias, hermano. Entonces sí es importante tocar este tema. Amén. Sí es importante, iglesia, que no le demos la
preeminencia o no le demos o no alimentemos, hermano, este enemigo de la carne. Bendito Dios. Pero, ¿cuál es la solución, hermanos? ¿O cuál será, verdad, lo que nos va a ayudar para para no alimentar la carne? A ver, ¿cuál cree que sea la solución? ¿Qué nos puede favorecer a nosotros, hermano, para alejarnos más de la carne y estar más cerca de Dios o andar en el Espíritu? Amén. Hermano Isidro, me trae un jarrito que está allá, por favor. Ya nuestro hermano Demetrio dio una respuesta. No, un jarro de barro que está por ahí, una jarrita, una taza. ¿Qué nos ayudará, hermanos? Sí. Gracias. ¿Qué nos puede ayudar a poder andar en el Espíritu? Escucho propuestas. No nos vamos hasta que... luego, ¿no? Pues alimentar más el espíritu. Alimentar el Espíritu, buena respuesta. Mande. Vaciarnos de lo que no nos sirve, deshacernos de lo que no nos sirve, lo que no nos ayuda a caminar hacia adelante, dejar malos hábitos, ¿verdad? Dejar cosas que a veces están alimentando la carne y así sucesivamente, ¿no? ¿Verdad? ¿Sabe, hermanos? Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra obediencia. Les decía la vez pasada, ¿verdad?, que la bendición, hermano, no va a llegar a nuestras vidas si no somos obedientes. Entonces va ligada con una acción nuestra obediencia. Entonces, si Dios, hermano, si nosotros somos un recipiente como este recipiente, el apóstol Pablo hacía esa ilustración, hermanos, en que nosotros somos como vasos de barro, ¿verdad? En lo cual, en ese vaso de barro, Dios ha depositado un tesoro invaluable, hermanos. Un tesoro maravilloso que es su palabra, su evangelio. Lo que ahorita mismo quizás estamos aprendiendo poco o mucho. Lo que hemos ido aprendiendo en este caminar, hermanos. Entonces, Dios ha ido depositando, ¿verdad?, en este recipiente, ¿verdad?, de su palabra, de su consejo, de su sabiduría. Amén. Pero necesitamos estar conectados con Dios para poder recibir la bendición de Dios y no darle, ¿verdad?, y no promover, hermanos, los deseos pecaminosos en nuestra carne. Pero ¿sabe algo, hermanos? Relacionándolo con este pasaje que acabamos de leer, hay algo, hermanos, que también Dios nos pide en nuestra condición, hermanos, tener en nuestras vidas. No sé si me expliqué bien. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Usted es el recipiente, yo soy el recipiente. Cada uno de nosotros somos los recipientes. Colosenses 3, versículo 15. A ver, ayúdame ahí con la pantalla, hermano. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Usted es un recipiente, hermanos, en el cual Dios va a vertir de su bendición. Nuestra hermana Pris dijo que necesitamos a veces deshacernos de lo que no permite que Dios vierta su bendición. Y una de las cosas, hermano, que necesitamos tener en este recipiente que es usted y yo, es la paz de Dios. Si usted no tiene paz con su familia, si usted no tiene paz con su prójimo, si usted no tiene paz, hermano, en la iglesia o con sus hermanos, difícilmente Dios va a poder vertir la bendición sobre su vida.
Dice la Escritura, no me quite el texto, hermano, póngalo ahí, por favor. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En otro texto, hermanos, en Hebreos 12:14 dice que debemos de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, a veces, hermano, ¿verdad? Quizás no podemos comprender o no podamos entender, hermano, cómo creyentes, ¿verdad?, cargan algo contra otro hermano y a veces escuchamos y decimos que Dios les habla o que son usados por Dios. Y debemos de tener cuidado, hermanos, porque si no estamos en paz con nuestros hermanos, no podemos estar en paz con Dios. Cada uno de nosotros somos un recipiente. Y cada uno de nosotros, hermano, también podemos saber qué tan manchado está ese recipiente. Nosotros conocemos nuestra condición, ¿verdad? Y a lo mejor alguien pudiera decir, hermano, si supiera cómo ando, cómo vengo. Pero ¿sabe qué? Tenemos una oportunidad, hermano, de decirle a Dios que limpie nuestro recipiente, para que pueda vertir su bendición en nuestras vidas. La Biblia dice, hermanos, que Dios no rechaza un corazón contrito. Cuando Dios, hermano, nos atrajo a su presencia, ciertamente, ¿verdad?, no éramos los hombres o las mujeres limpias, estábamos sucios, pero hay algo que marcó la diferencia, que cuando escuchamos la voz de Dios, hermano, en nuestro corazón, ¿verdad?, se quebrantó, hubo un arrepentimiento, y eso hizo, hermano, que la misericordia de Dios, que es su bendición, se manifestara en nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros, hermano, le declaráramos a Dios y le pidiéramos perdón, hermanos, y Dios escuchó nuestra oración. Pero en el transcurrir de los tiempos, a veces, hermano, vamos tomando de aquí, vamos tomando de allá, a veces le vamos dando más auge a ese enemigo que traemos con nosotros mismos, que es la carne. Y el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, hermanos, que día a día tenemos que renovarnos. Y no hay otra manera de renovarnos sino a través de su palabra. Cada uno de nosotros, hermano, en cada una de nosotros debe de haber un corazón arrepentido, un corazón, hermano, que reconoce su error, un corazón que se cansa de vivir con lo mismo, que ya no quiere ser el mismo, hermanos. Vamos a ir a Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 55. 57, perdón. Una disculpa. 57, versículo 15. ¿Estamos ahí? Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Jesús dijo, hermanos, en cierta ocasión, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad, hermanos, nos ayuda a reconocer nuestros errores. ¿Y sabe qué? Muchas veces la carne se opone, hermanos, para que nosotros no reconozcamos que le estamos fallando a Dios. Y hay un ingrediente en la carne, hermanos, que por mucho tiempo ha prevalecido y nos impide reconocer o nos impide, hermanos, tener humildad con Dios, y es el orgullo.
La carne es orgullosa, hermanos. La carne no se quiere exhibir ante Dios, ¿verdad? La carne no le permite, ¿verdad?, perder no quiere perder su reputación. Pero la Biblia dice, hermanos, que Dios habita con el quebrantado, con el que se arrepiente, con el que reconoce sus errores. ¿Sabe, hermanos? Yo mismo, hermanos, estoy tratando con la ayuda de Dios, ¿verdad? Estoy tratando de cambiar hábitos, hermano, que me son estorbosos en mi vida personal. A mí me está costando, hermanos. Y yo mismo, hermanos, estoy trabajando con esta área en mi vida. Porque la carne, hermanos, en la primera oportunidad, hermanos, se manifiesta lo que es. ¿Sí o no? Fíjese, no le voy a decir que he crecido mucho, me falta por crecer. Pero hay cosas, hermano, que estoy trabajando en mi vida relacionado con la carne. No sé si recuerden que hace unos días, por ahí semanas, yo les comenté que platicando con mi esposa y con algunos de mis hermanos, y les he dicho, ¿saben? De este tiempo que Dios me presta de vida, quiero disfrutarlo lo más que pueda. Pero hay a veces, hermano, que la carne se opone para que disfrutemos de las maravillas de Dios. A veces se nos tira el café, a veces se nos cae algo y la carne sale a relucir, ¿no? Y sale el ogro, ¿cómo le llaman ese mono verde que sale en las caricaturas? El Hulk se manifiesta, ¿no? ¿Sí o no? Dice el pastor, a lo mejor estoy en el lugar equivocado. Sí, hermano, se manifiesta la carne. Y debemos de trabajar con eso. Es importante, hermanos, es muy importante trabajar con eso, porque la Biblia dice, hermanos, a través del consejo de la palabra, que no heredaremos el reino de los cielos si prevalece la carne. Porque obviamente no vamos a estar conectados con Dios. Entonces, dice Isaías, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando usted y yo, hermanos, nos arrepentimos y nos quebrantamos verdaderamente de corazón, Dios vivifica ese corazón, hermanos. Dios le da vida, una vida nueva. Amén. Cuando Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, le explicaba que la humildad es reconocer los errores, es reconocer, hermano, cuando fallamos, pero la mansedumbre va relacionada, hermano, cuando a veces vienen ataques a nuestras vidas, cuando a veces se nos cae el café, y podemos, hermano, tener autocontrol de esa personalidad de nuestra vida. Cuando nos damos un martillazo, hermanos. Decía un hermano que, ¿verdad?, en cierta ocasión se dio un martillazo y gloria a Dios, dijo. Y a veces cuesta decir gloria a Dios, ¿no? A veces salen otras cosas, prevalecen otras cosas. Cuando nos levantamos en la mañana, hermanos, cosas sencillas. Y por ahí se nos atravesó la mesa y en la mera canilla o en el mero dedo del pie. Cosas sencillas, hermano, que a veces tocan, hermano, nuestro ego y sale a relucir nuestra personalidad. Que Dios nos ayude, hermanos. Hay que trabajar con ese enemigo. No dejamos que prevalezca ese enemigo. No dejemos que prevalezca, hermanos, para que podamos estar en paz con todos, ¿verdad? Y Dios pueda vertir su bendición en cada una de nuestras vidas. Ya tocamos el enemigo del mundo, cómo influencia en nuestras vidas.
Y este enemigo de la carne, vamos con él, andamos con él. Ahora mismo, ¿verdad? A veces en el mundial, a veces sale la manifestación ahí. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. Y echemos mano de la palabra de Dios, del consejo de Dios. Le digo, yo estoy trabajando con esto también en mi vida personal. Hemos cometido errores, hermano, que nos han costado mucho y hemos pagado las facturas por no saber controlar nuestra carne. Y mayormente, hermano, nuestra boca, nuestra lengua. A veces decimos cosas que no tenemos que decir. Más que edificar, a veces dañamos a los hermanos. Yo mismo me he equivocado, hermanos. Y a través de este consejo yo también estoy haciendo un autoanálisis en mi vida. Porque pues no quiero seguir siendo, verdad, el mismo, no quiero quedar estancado, hermanos. Y patinando, quiero disfrutar de esta vida. Quiero darle lo mejor que soy a mi Dios. De lo mejor que podemos ser, hermanos. Amén. Así, hermanos, que Dios nos ayude. Y cada vez que quiera salir a relucir esto, hermanos, tomemos un momento. A veces es necesario, hermanos, mire, le digo porque lo he hecho, hermanos. Tomarnos 5 minutos. Fíjese, nosotros culturalmente, hermanos, nos gusta festejar los cumpleaños, ¿verdad? Y si somos un poquito, ¿verdad?, honestos, cuando cumplimos un año más, en realidad es un año menos que tenemos. Amén. Si ahora yo mismo estuviera cumpliendo 45, 46 años, es un año más, es un año menos de vida que tengo. Entonces, es bueno tomarse un momento, hermanos. Tomarse un café ahí con nuestra esposa, no sé. Y considerar, hermano, qué tanto hemos avanzado. Como les decía la vez pasada, cuáles son aquellas cosas que no nos permiten avanzar. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Y pues esta es la palabra en este día, hermanos. Este es el breve consejo. No sé si fuera breve o tardado. Pero que Dios nos ayude, hermanos. No alimentemos a ese lobo si queremos que... Amén. No alimentemos al lobo que prevalece. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Dios bendiga nuestras vidas. Que cada día, hermanos, nos dé la sabiduría para poder avanzar en este camino. Que gracias a Él, hermano, estamos aquí. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos. Voy a dejar este lugar a mi hermano.